Ya decíamos que ha estado en la discusión ahí el accidente de un avión de entrenamiento de la FACH en el bosque que cayó en un conjunto de edificios. Oye, pudo ser una tragedia tremenda esta, causó daño, ahora se informaba en 9 departamentos. Pudo haber muertes aquí o lesionados graves, no pasó, pero se instala la discusión. Pero yo recordaba más temprano la cantidad de casos que hay. Esto siempre es tema en todas partes, porque en todos lados se ha producido el mismo fenómeno. Aeródromos que estaban en zonas despobladas, en zonas incluso rurales, son rodeadas por los asentamientos humanos. Y Tobalaba y el Bosque en este caso. Además, claro. Otros en el sur del país, por supuesto, también. También. En Puerto Montt hubo un accidente también hace pocos meses, ¿te acuerdas? En La Paloma, y también eso está rodeado de sectores ahí de habitacionales. Y se da cuenta por fotos satelitales o fotos aéreas, digamos, de la época efectivamente del fenómeno que tú dices. Ahora, esto se subsana, como tú también lo recordabas más temprano en la mañana, construyendo aeródromos o terminales de práctica fuera de la ciudad. Uh-huh. Y acá, evidentemente, salta al tiro el caso de Peldehue, de Colina ahí, que se construyó, efectivamente, porque había que trasladar los vuelos, sobre todo de práctica, porque siempre tienen que permanecer en estos centros urbanos estos terminales para emergencias. O sea, no se va a eliminar en ningún caso, por ejemplo, Tobalá, porque siempre para temas de traslado, qué sé yo, de emergencia siempre van a ser útiles. El tema militar para el bosque también se podría trasladar, ahí hay más posibilidades, pero el tema de Peldehue lo recordábamos hace un tiempo porque se construyó una obra carísima. Y cuando se terminó de construir, la Contraloría lo objeta, puesto que, ¿se acuerdas tú que ahí está rodeado por el cabezal norte pasa una línea de alta tensión? Claro. Y eso no se consideró y por lo tanto impide la operación y soterrar los cables más costo que el costo del aeródromo. O sea, estamos hablando digno del puente Caucao. Claro, increíble. Ahí vemos que el problema final siempre una y otra vez vuelve a ser la planificación, porque incluso yo recordaba que hay ciudades del mundo, donde por supuesto operaciones que han sido rodeadas de aeropuertos que han sido rodeados hasta de zonas de edificios, hasta de rascacielos, São Paulo, Hong Kong, Osaka, son ejemplos, han tenido que hacer aeropuertos fuera de la ciudad o en el mar, soluciones de países desarrollados. Pero hay lugares donde también hay operaciones en ciudades. En Tokio mismo está el aeropuerto de Haneda, ahí en la ciudad, pero tienen una zona como de bahía de mar, entonces ahí hay más facilidades porque ahí están el límite con el mar, con la bahía de Tokio. O Aeroparque en Buenos Aires, una situación parecida, está el mar ahí mismo, el delta del Río de la Plata. En Londres está también en el río un aeropuerto en el centro. Pero ¿qué pasa? Que tiene entonces que haber disposiciones constructivas a tono con eso, porque tienen que... se puede, en una de esas, en el mundo no va a ser muy posible ir teniendo más terreno, salvo que construya islas artificiales en zonas pobladas. O sea, en zonas no quedan disponibles o quedan muy pocas. Pero es fundamental lo que dices tú, Mauricio, o sea, tener un estudio mucho más integral, no solamente concentrado en el terreno y en la edificación. Lo veían, por ejemplo, también para el Hospital Norte, para la zona norte de Santiago, que se consideró el terreno, que estuviera disponible, algo de conectividad, pero no el mejor terreno en relación a toda la conectividad de las otras comunas donde se concentran más habitantes finalmente. Mismo Nueva York hay 2 aeropuertos casi muy cerca uno de otro, Kennedy y La Guardia, que están, lejos de Manhattan, entonces no están al lado de esos edificios, pero están en zonas pobladas, urbanizadas. Tú tomaba el ejemplo de Sao Paulo, ¿verdad? Claro. Que Guarulhos está ya mucho más lejos y tal, pero yo recuerdo... Congonhas era el anterior, que estaba al medio de la ciudad, de los rascacielos. No, pero yo me acuerdo perfecto haber estado en Sao Paulo y ver el avión así, verlo encima de mi cabeza en un barrio residencial. Exactamente. Lo que me parece del terror. A mí me tocó alguna vez aterrizar en Congonhas y tú ibas viendo ya a través de las alas casi rozando con los rascacielos hasta que aterrizabas. O sea, a mí me parece del terror. O sea, sí, ahora, tú dices, ¿por qué se construye alrededor de los aeródromos o de los aeropuertos, etcétera? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué será, pues? No hay terreno. Porque no hay terreno, porque hay mayor demografía, en fin, entonces... ¿Qué? ¿La gente tiene que, salir de ahí? Son puras cosas en tensión. Aquí lo hemos estado discutiendo a raíz del precio de las viviendas. La carestía de los terrenos, los planes reguladores, dicen los constructores, sobre todo, ¿no es cierto?, que encarecen los terrenos, el metro cuadrado, y ha subido el valor de la vivienda. Eso está en pelea con esto mismo. O sea, ¿dónde construyes? ¿Dónde un aeropuerto consume enormes cantidades de superficie? Pero tienes que alejar los aeropuertos de todas maneras. Claro, pero tienes que competir ahí con las faenas agrícolas, con la naturaleza muchas veces. Hay un impacto ambiental y en disputa además con los terrenos poblados, que son cada vez más escasos.
Igual es interesante que este grupo, Halcones, que es desde, digamos, el accidente, tiene que ver con ese, es un grupo que se creó el año 81, de alguna manera, para poder acercar, según lo que se contaba, o lo que dijo Fernando Matei cuando lo crea, acercar a la ciudadanía al tema de la FACH, crear una conexión. Sí. Esto es acrobacia, digo, también aquí hay un tema, ¿no? Eso tendrá como una escala de mayor riesgo, o sea, se supone, ¿no? A eso voy, o sea, este ejercicio, porque uno podría entender, o sea, yo también creo que efectivamente tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, etcétera, etcétera. No es responsabilidad única de la FACH, por supuesto, o sea, la ciudad fue creciendo y se entiende, pero también yo pongo el foco aquí. A ver, esto es un grupo de acrobacia en el cual efectivamente son 6 que son elegidos, son 6 elegidos de la FACH, me imagino que deben ser bastante privilegiados en ese sentido por el trabajo que hacen. Han ganado unas competencias en el mundo, son muy consideradas afuera y todo, entonces como que uno dice, a ver, entonces estamos haciendo acrobacia, que es exhibición, que no tiene que ver con a lo mejor el corazón de lo que debiera ser la FACH, en la mitad de la ciudad. Me hago la pregunta también, ¿no? Tampoco sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que sucede, cuál fue el accidente que provocó, en qué estamos todavía no se sabe la información, porque uno dice que fue eyectado o no fue eyectado, él efectivamente salió, o sea, se lanzó de... Claro. Técnicamente se hacía la disquisición de que no es que no tenía eyección, sino que saltó. Que él saltó. Claro. Entonces uno dice, acrobacia en la mitad de las ciudades, también ahí me hago la pregunta, ¿no? ¿Será el lugar para hacer la manerita de acercarlo a la ciudadanía hoy? Porque uno diría si se cae, porque si uno puede entender que efectivamente existan estas operaciones en el corazón de la ciudad que son necesarias, pasajero, traslado de, no sé, algo de ambulancia, de verdad, uno dice, ponemos en riesgo por otra cosa que es superior, es acrobacia claro, acrobacia superior? E instrucción son los que están en tela de juicio, porque hace poquito, 2010, 2011, creo que el 2009, 2010, hubo otro accidente de la Fuerza Aérea, pero con los de instrucción, los Pillán, que cayó, y ahí también hay registro audiovisual, y ahí no alcanzó a saltar el piloto, sino que quedó dentro de la aeronave, se salvó, sí, en la feria Lo Valledor. Menos mal que ahí era 10 semanas y estaba, pero esto fue un día domingo, día familiar además, muchos niños jugando. Yo de verdad que creo que fue digamos, una coincidencia extraordinaria el que no pasara nada más que daños materiales, porque fue en los edificios ahí. Bueno, va a estar en nuestra página web adn.cl el reportaje que hicimos a propósito de esto, con el rescate de todo esto, cómo se vivió a ojos, vista y oídos de la ciudadanía. Impresionante los testimonios y cuando estaba pasando esto, o sea, cuando salta el piloto, cuando ya se produce el incendio, en fin. Oye, el avión está pulverizado. Está pulverizado. Que no pasó algo impresionante. O sea, a mí me impresiona que no haya pasado nada peor. Por supuesto. Bueno, recordamos el accidente también en Tobalaba, en Peñalolén, con la gente que estaba haciendo educación física, gimnasia, educación física, mujeres sobre todo, y hay gente que todavía quedó con discapacidad severa después de que sobrevivió, porque ahí hubo muertos y sobrevivientes que quedaron en condiciones muy deplorables. Y no solamente físicas. Llama el avión esa vez. Física y psicológica. Hay consecuencias físicas que son muy, muy atendidas.